Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les bendigo en el nombre del Señor. A todos, en el lugar donde escuchen este precioso mensaje, hasta ahí le pido al Señor que llegue y los llene de su preciosa bendición. Le pido al Señor que ponga las palabras en mi boca, que me dé autoridad, que me dé sabiduría. Y le pido al Señor que ponga un corazón dispuesto en ustedes para que esta semilla pueda germinar. Siguiendo con la serie Cueva de Ladrones, esta es la número 5. Y honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, voy a leer en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Y dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Amén. Sí, amén. Estoy en tus manos, Señor. Estoy en tus manos, Señor. Guíame, diríjame. Señor Jesús, prepara los corazones. Prepáralos, Señor, a que esta semilla germine y dé fruto. Todo lo hago para tu honra y para tu gloria, oh amado Dios. Amén. He puesto como título a esta prédica: la raíz de todos los males en la Iglesia Cristiana Evangélica es el diezmo y la ofrenda. Así es como yo lo veo, así es como yo lo escucho, que es para bendición supuestamente de la religión, de los pastores, de la iglesia, pero no, yo veo que es como una maldición la que ha llegado a la Iglesia Cristiana Evangélica por la avaricia, por el amor al dinero. Y aquí Pablo le dice claramente a Timoteo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, y en muchas codicias necias y dañosas. Y amados hermanos y amigos, el dinero en sí no es malo. No. Lo malo es la avaricia y la codicia. Priorizar la riqueza desvía de la fe, provoca idolatría, rompe relaciones, causa sufrimientos y lleva a cometer actos inmorales. El deseo de las riquezas es mucho más peligroso que las riquezas mismas.
Y no son solo los pobres quienes desean ser ricos, sino también los ricos quienes quieren más dinero. El codicioso quiere más. Y el avaro, como dice el dicho, no da sal ni para un jocote. No da pero ni una peseta, porque quiere aumentar su caudal. Y dice la primera frase de este versículo: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. El deseo de riquezas tienta nuestro corazón, alejándolo de las riquezas eternas, y nos atrapa en una trampa de la que pocos pueden escapar. Siempre soñando con riquezas y siempre poniendo el corazón en ellas. Eso hace el deseo al dinero, eso hace el deseo a enriquecerse. Lo atrapa a la persona, atrapa al creyente, atrapa al pastor en esa codicia, en esa avaricia. Dice el versículo 9: la codicia necia y dañosa que hunde a los hombres en destrucción. Y eso es lo que ha pasado. Los pastores se han vuelto idólatras del dinero, pues lo han convertido en el fin principal de sus vidas y de la iglesia. Ya nada es por fe. Nada se mueve si no es con dinero. Han sustituido la importancia de Dios por el dinero. Sustituyeron la justicia, la fe y el amor a la congregación por el dinero. Esta codicia voraz e insaciable llevará a los pastores a la destrucción y a la ruina. Aunque no lo crean, pero los llevará a la destrucción y a la ruina. Y les voy a contar lo que me dijo mi nuera, recién convertida. Ustedes saben que el recién convertido anda en la nube rosada que le llamamos, en el primer amor. Y no se quiere perder ningún culto, ninguna reunión. Ahí está el recién convertido. Esa sed, esa hambre de la palabra. Y llego a visitar a mi nuera, a la familia de mi hijo, y alegre porque estaba en el camino del Señor. Y de pronto me pregunta mi nuera: suegro, en todas las reuniones piden dinero. Yo me quedé meditando, ¿qué le digo a esta muchacha? ¿Qué le digo? Está dando sus primeros pasos en los caminos del Señor, en el Evangelio. ¿Y qué le digo? Pero entonces, sin rodeo, comencé a explicarle lo que estaba pasando en la iglesia cristiana evangélica. Y le dije, sí, en todas las reuniones piden dinero. Y entonces me dice, bueno, hay que tener mucho dinero entonces para estar yendo a la iglesia. Hay que tener saco de dinero, me dice. Pero como les digo, le expliqué bien claro, sin
mentirle, sin tapar nada, todo lo que está pasando en la iglesia cristiana evangélica. Hermanos, no hay que encubrir nada. No hay que encubrir nada, siempre y cuando se haga con la palabra del Señor. La palabra es verdad. La palabra a nadie va a mandar al mundo. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No hay que encubrirle nada a aquel hermano nuevo que está llegando a la iglesia, porque después se va a decepcionar, después alguien le va a decir algo que no le va a gustar y se va a ir al mundo nuevamente. Y le hablé sinceramente a mi nuera y ahí está, no sé si son 7 o 8 años, ahí está bien pegada, siguiendo los caminos del Señor, y hoy es una diaconisa de su iglesia. Así es que hay que hablar con la verdad, la palabra del Señor. Esa es la verdad, no mi verdad, no tu verdad, no lo que tú crees, lo que dice la palabra y lo que está pasando realmente dentro de la iglesia, dentro de la denominación, dentro de la religión cristiana evangélica. Hay que hablarles con sinceridad. Dice el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es el problema, amados hermanos y amigos, no es el problema el dinero. El problema es querer más y más y más dinero. Y esta codicia los lleva a cometer muchos pecados. Y también provoca muchos problemas a la congregación. Aunque ustedes no lo quieran creer, ha provocado y está provocando muchos problemas en la congregación. Vean el testimonio o lo que me contó el pastor Sandro Hernández, que ya lo he hecho mención. Y me cuenta, porque cuando leyó la exhortación y dice, ya te voy a contar lo que me sucedió. Y dice, yo era el líder del coro en mi iglesia. Me encargaba de cerrar la iglesia después de cada celebración. De mucha confianza del pastor. E incluso estaba estudiando para pastor y la iglesia pagaba los gastos. O sea que la iglesia lo tenía estudiando a este hermano, ahora pastor. Y sigue contándome, el pastor siempre estaba pidiendo dinero, siempre. Nunca alcanzaba para los gastos de la iglesia y los proyectos, nunca alcanzaba. Las arcas siempre estaban vacías. Eso es muy común. Nunca hay dinero en las arcas de las iglesias. Eso es muy común. Y sigue este pastor contándome, un domingo dice que ya todos se han ido, incluyendo mi pastor. Estoy cerrando la iglesia cuando el pastor me llama urgentemente y me dice, Sandro, ¿todavía estás en la iglesia? Le contesté que sí. Es que en la oficina se me quedó el dinero recolectado de hoy. Ve y me lo guardas. Me fui a la oficina y encontré el dinero. Pero me entró la curiosidad y me puse a contarlo. Era mucho dinero. Me puse a meditar
en que con esa gran cantidad de dinero se le podía dar un buen salario al pastor y cubriría todos los gastos de la iglesia. Al día siguiente que le estoy entregando el dinero, le digo: pastor, eso es mucho dinero que alcanza para darle su salario y para todos los gastos. No creo que sea necesario estar pidiéndole más dinero a la congregación. Mi pastor se veía enojado y me dijo: los diezmos y las ofrendas me pertenecen. Ese dinero es mío. Para los gastos de la iglesia, la congregación tiene que hacer su ofrenda especial, un aporte aparte. En represalia por haberle dicho que con ese dinero ya no había necesidad de pedir más dinero a la congregación, me sacó del coro, me quitó la ayuda para el estudio y me echó encima a toda la congregación, al punto que me obligó a retirarme de la iglesia y dejé de estudiar en el instituto bíblico. Esto es muy común. Esto es muy común, amados hermanos. Aunque ustedes no lo quieran creer, esto es muy común. Ustedes, amados hermanos, le hago la pregunta: ¿creen que esto es bíblico? Le hago la pregunta a ustedes: ¿creen que esto que hizo este pastor es bíblico? Este pastor segregó a su miembro por la codicia y la avaricia, rompiendo la relación entre miembro y pastor. Imagínense, le quitó los cargos y lo sacó del instituto bíblico. No era ni él el que pagaba, era la congregación. Se rompió la relación del miembro y el resto de la congregación, pues el pastor, con vituperio e injuria, se encargó de que la congregación también lo segregara. Este es muy típico de la mayoría de pastores. Es muy típico en la mayoría de los pastores. Aunque ustedes no lo quieran creer. Y la congregación que cree que todo lo que dice el pastor es santa palabra. Esta frase ya la he dicho muchas veces. Y ustedes van a decir: qué repetitivo que es, pero es que es una verdad. Es una verdad. La congregación cree que lo que dice el pastor es santa palabra. Y debería ser así. Debería de ser santa palabra. Pues en la iglesia se predica la santa palabra de Dios. Todo lo que se dice en la iglesia y sobre todo en el púlpito debe ser santa palabra. ¿O no es así? ¿Ustedes qué creen? A la iglesia no se va con chismes. A la iglesia no se va a hablar de mis negocios, de mis viajes, de mis vacaciones. No. En el púlpito se expone la palabra de Dios. En el púlpito se habla de las Sagradas Escrituras, del Evangelio de Jesucristo. A eso se va a la iglesia. Dice el versículo 10, siempre de Timoteo 6,
y fueron traspasados de muchos dolores. Este es el destino de quienes viven movidos por el amor al dinero. No se satisfacen. Así estrangulan, ahogan y envenenan sus preciosas almas con ganancias deshonestas. Ellos envenenan sus almas con prebendas y placeres, y muchas veces se encuentran con la perdición y la destrucción. Es decir, una doble destrucción para estos pastores, temporal y eterna. Una doble destrucción. Y no lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Estoy leyendo lo que dice las Sagradas Escrituras, lo que le dijo Pablo a Timoteo. Y fueron traspasados de muchos dolores. Porque esto ya había pasado. Y Pablo dice, va a pasar en las iglesias, va a pasar. Vean el testimonio de la hermana Gloria, porque, como les digo, me han escrito, me han llamado y dice, le voy a contar lo que me pasó. Y me cuenta la hermana Gloria. Dice, una pastora me sacó mucho dinero, hasta más no poder, y se me quería llevar hasta los muebles de la casa. Y dice que no solo a ella la estafó, a otros les quitó material para construir una iglesia, y al final lo que construyó fue su propia casa. Al ver el fraude del que fue objeto la hermana Gloria, cayó en una profunda depresión y se encerró en su casa por muchos meses. Ella me lo contó. Cayó en una depresión profunda y se encerró en su casa. Fue Dios quien la rescató por medio de otra hermana que llegó a visitarla, y esta con autoridad le dijo que tenía que volver a la congregación, que se buscara otra iglesia. La hermana Gloria hizo caso al consejo, volvió a congregarse en otra iglesia, pero hoy es más precavida con lo que dicen y hacen los pastores. Muy bueno lo que hizo hermana Gloria, volver. Porque quien la traicionó fue el pastor, quien le mintió fue el pastor, quien le robó fue el pastor, la pastora, quien le falló fue la pastora, no Jesucristo. Muy bien por esta hermana que no se fue al mundo. Muy bien por esta otra hermana que llegó a levantarle ese espíritu, ese ánimo. Para aquellos que no creen que todo esto ha sucedido y está sucediendo en la Iglesia Cristiana Evangélica, incluyo estos ejemplos reales, contados directamente por los que vivieron estas terribles experiencias. Y saben, amados hermanos y amigos, que lo más terrible es que algunas personas vuelven al mundo. Y eso es lo que me duele. Eso es lo que me duele. Como es el caso de la señora Marielos, que crédula de todo lo que decía nuestro pastor, porque era en mi congregación, era en mi iglesia, crédula de todo lo que decía nuestro pastor, prestó 120,000 colones para comprar una pantalla,
Y este hijo del diablo, de apellido Machado, no voy a decir el nombre, pero este hijo del diablo, de apellido Machado, barrió con todo lo que había en la iglesia, incluyendo la pantalla. La pantalla que había comprado la congregación, y que a esta hermana fue a prestar dinero. Se endeudó, crédula de las palabras de este pastor de apellido Machado. Una recién convertida, sin raíces profundas en el Evangelio de Jesucristo, se fue al mundo. Es triste, es triste. Y ya lo dije en otra prédica, pero lo voy a decir hoy. No me duele que hablen de la religión evangélica. No me duele que hablen de los evangélicos. Incluso no me duele que hablen de los pastores. Me duele que el inconverso hable mal del Evangelio de Jesucristo y se convierta en un blasfemo. Me duele que estas personas terminen dudando de la obra redentora de Jesucristo. Eso me duele. Terminan dudando de la obra redentora de Jesucristo por culpa de estos falsos siervos de Dios. Que posiblemente fueron llamados por Dios, posiblemente, pero se extraviaron en el camino por la avaricia y la codicia, por querer enriquecer a su denominación, a su movimiento, por querer expandir. Porque esto es lo que hay, expansión. No les interesan las almas. Conozco pastores que viven en la miseria, que no se lucran ellos del Evangelio de Jesucristo, pero trabajan para su denominación, para su ministerio. Conozco pastores que prefieren no comer, pero enriqueciendo a un movimiento, a un ministerio, a su denominación, a la religión cristiana evangélica, haciéndola millonaria. Pero eso es lo que me duele, que estas personas terminen dudando de la obra redentora de Jesucristo. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 2, versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. También lo dijo el profeta Isaías, capítulo 52, versículo 2. Es blasfemado el nombre de Dios por culpa de estos pastores avarientos, codiciosos. El apóstol Pedro también lo escribió. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y dice así, las Sagradas Escrituras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa
de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Palabra de Dios. Es claro como lo escribió el apóstol Pedro, que hubo y habrá entre vosotros falsos maestros. Son estos ejemplos que les estoy poniendo, que me han contado, estos testimonios, malos testimonios de los pastores. El apóstol Pedro lo profetizó, pero dice que traerá sobre ellos mismos destrucción repentina, que por avaricia harán mercadería de las ovejas, y esta es la mercadería, esto que les estoy contando. Este testimonio del pastor Sandro, de la hermana María, de la hermana Gloria, Marielos, testimonios reales. Vean el testimonio que les voy a contar. El 8 de mayo del 2002 recibe la presidencia el doctor Abel Pacheco de la Espriella. A los pocos días le informan que la recolección de impuestos está muy baja. Las arcas están vacías. Entonces llama a todo su gabinete a una reunión urgente para buscar soluciones. Cada uno de su gabinete estaban aportando ideas, buscando soluciones. Pero uno de sus ministros dio la idea más brillante y le dice: señor presidente, usted tiene que contratar a un pastor. El presidente Abel Pacheco de la Espriella le dice: ¿un pastor para qué? No, ¿qué te pasa? Y le dice este ministro brillante: para que recolecte los impuestos. Los pastores son muy buenos para recolectar dinero. Vergonzoso, hermanos, vergonzoso. Pero esto fue publicado. Esto fue conocido aquí en Costa Rica. Fue conocido. Este dato lo tengo. ¿Para qué un pastor? Porque los pastores son muy buenos para recolectar dinero. Vean qué fama más vulgar, qué fama más sucia. No les da vergüenza, pastores. No les da vergüenza. Es vergonzoso. Pero no les gusta. No les gusta. Estos temas no les gusta para nada. El último pastor que tuve, no sé, como algunos 5 o 6 años, que fue el que dijo que Pablo hacía tiendas para la obra del Señor. Y esa fue la gota que derramó para que yo me fuera. Yo ya no soporté tanta falsedad, tanta manipulación. Pero le dije al Señor: Señor, yo quiero hablar con mi pastor. Pero quiero que sea bajo tu dirección, bajo tu voluntad.
Yo después del culto, después de una escuela dominical, puedo decirle al pastor, quiero hablar con usted. Pero quiero que seas tú que me dirijas. Y así estuve orando por varios meses, porque yo quería irme de esa iglesia. Ya no soporté estas cosas. Y un día me llama el pastor, me dice, amado siervo, con estas palabras bellas, necesito ir a hacer una gira a San Carlos y quiero que me acompañes. En el momento le dije, sin pensarlo, no puedo, tengo un problema de salud. Y sí tengo un problema de salud de muchos años, que en algún momento voy a dar ese testimonio. Me aqueja un terrible problema de salud. Y pensando en mi salud, dije, no puedo. Y me dijo, está bien, mi hermano, está bien. Pero al instante vino la iluminación después que le corté. Y dije, pues si yo le estoy pidiendo al Señor una oportunidad para hablar con Él, ¿qué mejor oportunidad que esta? Porque era un lugar largo, 2 horas y media de camino, 3 horas. Y de regreso son 5 o 6 horas mínimo. Entonces agarro el teléfono otra vez y le digo, pastor, sí voy a ir a acompañarlo. Y ahí se me dio la oportunidad de exponer muchos puntos. Este pastor hasta que cambiaba de color. Le dije, ¿por qué? Todo el tiempo estaba hablando del diezmo, de las ofrendas, que por qué todo el tiempo estaba diciendo que las finanzas estaban en rojo, que las arcas estaban en rojo, y un día dijo, las arcas están en súper rojo. Y bueno, el hombre cambiaba de color, y no voy a entrar en todos los detalles de todo lo que hablamos porque no me va a dar tiempo. Pero hubo un momento que me dice, siervo, ¿por qué usted no está pastoreando? ¿Por qué usted nunca ha pastoreado? Y entonces le dije así directamente, porque me han querido ocupar como recolector de dinero. Y yo no soy recolector de dinero. Yo soy recolector de la mies. Y la mies es mucha y los obreros poco. Le cité las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro pastor de pastores, Mateo 9:37. Esas fueron las palabras que les cité, porque me han querido ocupar como recolector de dinero, y yo no soy recolector de dinero, yo soy recolector de la mies, de las almas. Yo quiero que las almas se salven. Ese es el llamado que nos ha hecho el Señor a todos y a todas. Recolectar la mies, que es mucha, y los obreros muy poco. Lo dice la palabra del Señor. Y esto que le he contado no nos debe extrañar. Esto que está pasando no nos debe extrañar, porque es bíblico. No nos debe extrañar que esto esté sucediendo en la iglesia cristiana evangélica. Pues el apóstol Pedro dice que hubo falsos profetas y que habría falsos maestros entre nosotros. Dice que por la avaricia haría mercadería de la congregación. El apóstol Pedro lo da como un hecho, no como una posibilidad. Lo da como un hecho. Y también Jesús lo profetizó. Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre,
diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La congregación de los hermanos están engañados, están ciegos, están sordos. Están ciegos, están sordos. No todo lo que se dice en nombre de Cristo es realmente de Cristo. No. En la actualidad, vemos muchas enseñanzas que distorsionan el Evangelio de Jesucristo. Promueven prosperidad sin santidad. Sí, promueven prosperidad sin santidad. O gracia sin arrepentimiento. Mezclan la verdad con el error para confundir a la congregación. Y dicen que muchos seguirán sus disoluciones. Yo veo cómo están llenas las mega iglesias, siguiendo las disoluciones de estos hombres. Amados hermanos, seamos diligentes en el estudio de la palabra de Dios para que podamos discernir entre el engaño y la verdad. Seamos diligentes. Estudiemos la palabra, no solamente que la leamos, estudiémosla, escudriñémosla con diligencia. Para que sepamos discernir entre el engaño y la verdad. Amados hermanos, comamos Biblia, comamos rollo. Jehová le dijo a Ezequiel: cómete este rollo, cómete este rollo. Ezequiel, capítulo 3, versículo 1 y 3. No lo voy a leer por falta de tiempo. Y dice, sigamos leyendo: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El daño que causan los falsos y autollamados apóstoles, autollamados profetas, evangelistas, maestros y pastores, no se limita a sus propias vidas, sino que arrastran a otros al error. Sus enseñanzas inmorales y alejadas de la verdad hacen que el Evangelio sea mal visto por el mundo, causando que el camino de la verdad sea blasfemado. Sea blasfemado. El apóstol Judas escribió: pastores, escuchen. Hermanos, escuchen. Judas 1, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. Pastores, lo voy a leer nuevamente. Judas capítulo 1, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Core. No voy a dar esa explicación porque no me va a dar el tiempo. Pero ustedes ya saben, pastores, lo que hizo Balaam. Una y otra vez que maldijera a Israel, que maldijera a Israel una y otra vez, y al final cayó en la avaricia, en la codicia, por el dinero.
Sigue el apóstol Pedro hablando en el versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Los falsos ministros religiosos presentan un evangelio que tiene autogratificación en los corazones, en sus corazones. Todo lo presentan con palabras fingidas y solapadas, e incluso directamente. Me voy a ver a mi hermano, que se llama Elí, en un viaje a Nicaragua. Y me dice, veámonos en la iglesia después de la escuela dominical. Y así fue, me fui a esperarlo a su iglesia, mega iglesia. De 3,000, 5,000 miembros. Y ya lo estoy esperando ahí y sale de la iglesia y nos saludamos. Le digo, ¿cómo te fue, mi hermano? ¿Cómo estuvo el culto? Pues mi hermano, sinceramente decepcionado, me dice. Porque todo estuvo muy bueno, muy bonito. La prédica muy buena. Pero al final, mi pastor arruinó la prédica. Porque dijo, sellen esta palabra con una buena ofrenda. Arruinó la prédica. Vean, es el colmo. Me lo contó mi hermano. Sellen esta palabra con una buena ofrenda. Oiga, y ya se había recolectado la ofrenda de los diezmos. Así concluyó la prédica. Este hombre, este sinvergüenza, este hijo del diablo, porque eso son hijos del diablo. Pedro lo dijo claramente, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, pero aquí no fingió nada, aquí fue directo, sellen esta palabra con una buena ofrenda. Aquí les voy a dar otra. Me dijo el diácono de una iglesia. El jueves tuve que sacar el culto. Una frase muy común en esta iglesia. Que la frase correcta sería, tuve que dirigir el culto. Y me dice, tuve que sacar el culto. Pues el pastor me llamó que no iba a llegar. Saqué el culto y al terminar el culto me llamó el pastor solo para preguntarme que cuánto se había recogido de ofrenda, de dinero. Este diácono me confesó que se sentía triste al ver que a su pastor lo único que le interesaba era el dinero y no la salvación de las almas. Harán mercadería de vosotros. Lo profetizó el apóstol Pedro. Estaba pasando y seguiría pasando. Y dice allí en el mismo versículo 3, dice el apóstol Pedro, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El apóstol Pedro nos asegura que los falsos ministros avarientos serán juzgados. Aunque estén prosperando numéricamente y materialmente, aunque Dios se los permita, así acumularán más y más condena y dureza de corazón para sí mismos. Su juicio no tarda. La ira de Dios se derramará sobre ellos. Y lo dice en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado,
pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Y todo esto también pasó en los tiempos del profeta Ezequiel. Por eso el apóstol Pablo dice: pero hubo también entre vosotros falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. En el tiempo de Ezequiel ya había pasado. En los primeros versículos del capítulo 22 de Ezequiel, Dios reprendió a la ciudad pecadora. Luego enfocó su reprensión en los verdaderos pecadores de la ciudad, comenzando con los príncipes. Dice Ezequiel 22:6: he aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Claramente lo dice. Estos príncipes de Israel, en lugar de usar su poder para servir al pueblo y honrar a Dios, usaron su poder de manera violenta y egoísta. Dice el 7: al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron de ti. Amados hermanos, estos eran aquellos a quienes los príncipes de Israel deberían haber cuidado: los huérfanos, las viudas, los vulnerables. Pero los usaron y los despojaron. A estos mismos son a los que los pastores de hoy deben de cuidar y no despojarlos, ni usarlos como algo desechable. Para eso fueron llamados, para cuidar las ovejitas. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y dice el 12 del capítulo 2 de Ezequiel: precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Amados hermanos, había explotación financiera como la hay hoy en las iglesias. Se han olvidado de Dios, poniendo las riquezas en primer lugar y no a Dios. El versículo 25 dice: hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoran las almas. Tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Amados hermanos, los falsos profetas de Israel trabajaban juntos con artimañas. Tramaban el plan de hablar todos por igual. Con palabras suaves y halagadoras prometían paz y seguridad, tomando y devorando al pueblo en lugar de servirlo. Este sigue siendo un gran problema entre los que dicen y se promocionan como pastores, maestros evangelistas y los autollamados apóstoles y profetas. Toman todo lo que pueden en vez de dar. Dice el 27: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Vea, lo dice claramente el versículo 27. Estos son los ejemplos que les he puesto. Los líderes deberían haber sido como fieles pastores. En cambio eran como lobos feroces. Su interés no estaba en la gloria de Dios y el bienestar del pueblo. Estaba en derramar sangre,
destruir las almas y obtener ganancias injustas. Lo mismo está pasando hoy en la Iglesia Cristiana Evangélica. Es lo mismo que están haciendo nuestros pastores, la mayoría. Dice el 29 de este capítulo 22 de Ezequiel: el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Los príncipes de Israel corrompían, maltrataban y abusaban del pueblo, y sobre todo a los más vulnerables. Se aprovechaban de la vulnerabilidad de los vulnerables. Se aprovechaban. Dice el 30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Jehová no encontró a nadie con carácter y sabiduría o con la verdadera relación con él. Dios esperaba encontrar a alguien que guiara a su pueblo y orara para evitar el juicio, pero no lo encontró. La codicia y la usura hizo que los pastores se comportaran como lobos tras la presa, derramando sangre inocente. Devoraban las almas de los más vulnerables, a la viuda y al huérfano. Con usura tomaron haciendas y ganancias injustas. Llegaron al extremo de olvidarse de Dios. Había un profeta llamado Jeremías, que era la excepción a esta condena general de Ezequiel. Pero Jeremías no tenía estatus real y pocos escuchaban sus palabras. Jeremías había registrado a la ciudad en busca de un hombre piadoso, pero su búsqueda fue infructuosa. Tampoco encontró Jeremías un hombre piadoso, tampoco lo encontró. Al profeta Jeremías le pasó igual que el profeta Amós. Tampoco tenía estatus real. Por eso no lo escucharon. Lo ignoraron, lo repudiaron. Dice aquí en Amós capítulo 7, versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetice más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. El 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. De ahí lo tomó Jehová, de ahí, del campo, atrás de los bueyes arando. No tenía renombre. Amós no tenía renombre, por eso desechaban la palabra. Y lo voy a repetir, tampoco a mí me han querido escuchar, me han rechazado, porque soy un hombre del vulgo. No tengo ninguna preparación académica, no la tengo.
Pero sí, lo repito, Dios siempre confirma lo que predico para su honra y su gloria. Siempre confirma. Siempre. Y voy a terminar leyéndoles el último versículo, que dice, versículo 31 de este capítulo 22 de Ezequiel. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumiré. Hice volver el camino de ellos sobre su cabeza, dice Jehová, el Señor. Por el pecado, por el gran pecado y corrupción de los príncipes, profetas y sacerdotes, pastores, no halló quien se parara en la brecha, guiando y orando. Por tanto, derramaré mi ira sobre ellos. Estás a tiempo, pastor. Estás a tiempo. Vuélvete. Deja la avaricia, deja la codicia, deja la manipulación y la coacción. Lo voy a leer nuevamente. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumiré. Hice volver el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor. Dice Jehová el Señor. Amado pastor, Cristo te ha llamado a recoger la mies. No te ha llamado a recoger dinero. A recoger la mies. Cristo te ha llamado a sembrar su preciosa palabra. El Señor no te ha llamado a que construyas iglesias. No. Él te ha llamado a recoger la mies, que es mucha, y los obreros pocos. Porque sí, pareciera que hay muchos pastores, muchos, sí. Y lo voy a repetir, porque lo dije en la prédica pasada, las frases que se escuchan allá afuera es que hay más capadores de chanchos, hay más capadores que chanchos. Así, esa expresión dura, cruel, es que hay más capadores de chanchos. A los pastores los están viendo como capadores y a las ovejitas las están viendo como cerdos, porque esa frase es la que he escuchado. La repito, hay más capadores de chanchos. No, somos ovejas. Por culpa de ustedes nos están viendo como cerdos, como chanchos. Hay más indios. No, hay más caciques que indios. Frases crueles por culpa de ustedes. Vuélvete a recoger la mies. Hay mucha mies. Hay mucha gente con sed de palabra, pero han huido de las congregaciones, han huido de las iglesias porque ya no lo soportan. Vuélvete, pastor, por favor, vuélvete. Estás a tiempo, antes que el Señor derrame sobre ti su ira. Por favor, pastor, vuélvete. Te hago el llamado en el nombre del Señor. Vuélvete, pastor. Todavía estás a tiempo. No esperes que el Señor te diga, no te conozco. Cuando llegues allá y le diga, es que yo prediqué tu palabra, es que se convirtieron, no esperes que Él te diga, no te conozco, apartado de mí, maldito al fuego eterno. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Te alabo, Señor. Eres santo, eres perfecto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Todo lo he hecho para tu honra y tu gloria. Amén. Sí, amén.